El Mercedes-Benz negro cortaba la oscura franja de asfalto como una cuchilla afilada, sus faros luchando contra la cortina de lluvia que se desplomaba desde el cielo. Isabela de Aragón ajustó el retrovisor, capturando el reflejo de sus cansados ojos verdes, aún pesados por los restos de rímel de la gala benéfica. Sus uñas, perfectamente cuidadas en un rojo oscuro, tamborileaban contra el volante de cuero al compás del ritmo quebrado de los truenos. El vestido de Balenciaga, que solo unas horas antes brillaba bajo los candelabros del salón de baile, ahora se sentía como una incómoda armadura. Otro relámpago desgarró el cielo, iluminando brevemente el lujoso interior del coche y el tenso rostro de su solitaria conductora. Su móvil vibró en la consola, probablemente otro mensaje de alguien del evento alabando su discurso sobre la responsabilidad social corporativa. Isabela lo ignoró. Las palabras que había pronunciado en el escenario ahora sonaban huecas en su mente, resonando como un trueno lejano. El estallido llegó sin previo aviso. El Mercedes danzó peligrosamente sobre la carretera mojada, derrapando como un animal herido hasta detenerse en el arcén embarrado. Isabela agarró el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, su corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro enjaulado. «No, no, no», murmuró, encendiendo las luces de emergencia y cogiendo su teléfono. Sin cobertura. El dispositivo de última generación era tan útil como un pisapapeles en ese momento. La lluvia golpeaba el parabrisas con renovada fuerza mientras Isabela abría la guantera, buscando la linterna que debería estar allí. Sus dedos solo encontraron papeles, un pintalabios olvidado y, para colmo de la ironía, su propia situación. Una ejecutiva de éxito, completamente varada en una carretera desierta. Un movimiento en la oscuridad hizo que su cuerpo se congelara. A través del cristal empañado, dos pequeñas siluetas emergieron de la cortina de lluvia como espectros de un cuento gótico. Isabela contuvo el aliento, su cuerpo tan tenso como la cuerda de un violín a punto de romperse. Las siluetas se materializaron en dos niñas. La más alta no podía tener más de 7 años, el pelo oscuro pegado a su cara por la lluvia, con unos ojos grandes y decididos que parecían brillar en la oscuridad. La más pequeña se escondía parcialmente detrás de su hermana, pero sus ojos curiosos brillaban con luz propia. ¿Necesita ayuda, señora? La voz de la niña mayor atravesó la ventanilla cerrada, clara como una campana en medio del aguacero. Isabela dudó, sus dedos agarrando instintivamente su bolso de Chanel. ¿Qué clase de niñas deambulaban solas por una carretera desierta durante una tormenta? Su instinto gritaba peligro, pero algo en la mirada de esa niña le hizo bajar la ventanilla unos centímetros. «No deberíais estar aquí fuera. ¿Dónde están vuestros padres?» La niña más pequeña, no mayor de 5 años, sonrió, revelando un hueco donde faltaba un diente frontal. «Elena sabe arreglar coches», aprendió del señor Manuel. La mayor, Elena, lanzó a su hermana una mirada de advertencia antes de volverse hacia Isabela. «¿Puedo echar un vistazo a la rueda? Está demasiado oscuro para que usted lo haga sola». Lo absurdo de la situación golpeó a Isabela como otro trueno. Allí estaba ella, una ejecutiva de éxito, considerando aceptar la ayuda de 2 niñas empapadas que parecían sacadas de un sombrío cuento de hadas. Un relámpago iluminó el rostro de Elena, e Isabela vio algo allí, una madurez forzada, un conocimiento más allá de sus años. Sus propios ojos en el retrovisor parecían más jóvenes en comparación. «Está bien», se oyó decir Isabela, las palabras escapando antes de que pudiera contenerlas. «Pero luego os subiréis las 2 al coche. No puedo dejaros aquí fuera con esta lluvia». Elena asintió con una seriedad que parecía fuera de lugar en su joven rostro. La pequeña, Sofía, aplaudió, salpicando agua a su alrededor. Las 2 niñas se movieron hacia el lateral del coche con una coordinación que insinuaba práctica. Isabela observaba por el retrovisor lateral mientras Elena se arrodillaba en el barro, sus pequeñas manos moviéndose con sorprendente competencia alrededor de la rueda dañada.
Sofía sostenía una pequeña linterna, cuyo haz de luz bailaba de vez en cuando un trueno la asustaba. Las preguntas se acumulaban en la mente de Isabela como las nubes oscuras de arriba. ¿Quiénes eran estas niñas? ¿Cómo sabían tanto de coches? ¿Por qué estaban solas? Y, a pesar de lo absurdo de todo, ¿por qué sentía la extraña sensación de que algo importante estaba sucediendo? El sonido metálico del gato hidráulico atravesó la lluvia, e Isabela se dio cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario. Mientras observaba a esas dos diminutas figuras trabajando en armonía bajo la tormenta, una certeza creció en su pecho. Esta noche cambiaría su vida para siempre. Elena se levantó, con el barro manchando su ya empapado vestido. Sus ojos se encontraron con los de Isabela a través del cristal, y por un momento no eran una ejecutiva y una niña de la calle. Eran dos almas conectadas por algo más grande de lo que ninguna de las dos podía entender todavía. La lluvia seguía cayendo, pero ahora se sentía más suave, como si la propia naturaleza tuviera curiosidad por ver qué pasaría a continuación. El destino, se dio cuenta Isabela, a veces llega disfrazado de coincidencia, y esa noche había llegado en forma de dos pequeñas mecánicas improvisadas. El crujido metálico del gato se mezclaba con el incesante tamborileo de la lluvia. Elena manejaba las herramientas con una habilidad desconcertante, sus pequeñas manos moviéndose con precisión quirúrgica, mientras Sofía mantenía firme el haz de la linterna a pesar de las sacudidas ocasionales provocadas por los truenos. «La llave de cruz está muy apretada», murmuró Elena con el ceño fruncido en concentración. «Señora, ¿podría ayudarme?» Isabela salió del coche, su tacón de Manolo Blahnik hundiéndose instantáneamente en el barro. El contraste era surrealista. Ella, con su vestido de noche empapado, arrodillada junto a una niña que parecía más competente que muchos adultos que conocía. Así Elena guió las manos de Isabela sobre la llave. Ahora empuje hacia abajo con su peso. El señor Manuel siempre decía que hay que usar la masa corporal. ¿El señor Manuel?, preguntó Isabela, aprovechando el momento mientras luchaban juntas contra la terca tuerca. ¿Es mecánico? Lo era, respondió Sofía antes de que Elena pudiera detenerla. La dejaba quedarse en el taller cuando llovía, pero ahora... ¡Sofía!, interrumpió Elena, con una advertencia en su tono que iba más allá de sus años. «Alumbra aquí, por favor». La tuerca finalmente cedió, e Isabela observó fascinada cómo Elena coordinaba el cambio de rueda con la eficiencia de una veterana. Su sencilla ropa de trabajo contaba una historia diferente a la habilidad que demostraba. «¿Vivís por aquí cerca?», intentó de nuevo Isabela, con el corazón dolido al ver a Sofía temblando de frío. «No exactamente», respondió Elena tras una pausa calculada. «Nos movemos mucho». Desde que mamá fue a buscar a ese médico especial, añadió Sofía en voz baja, como si compartiera un secreto. Isabela notó cómo los hombros de Elena se tensaban ante las palabras de su hermana. ¿Un médico especial? Mamá necesitaba ayuda, explicó Elena vagamente, apretando la última tuerca. Prometió que volvería pronto. Pero han pasado 3 meses, 2 semanas y 4 días, dijo Sofía, su pequeña voz cargada de un peso inmenso. El silencio que siguió fue más pesado que la lluvia. Isabela miró a las dos niñas, a Elena con su madurez forzada, y a Sofía, aún aferrada a una inocencia que se negaba a morir. Su reloj Cartier brilló bajo un relámpago, recordándole el abismo que separaba sus mundos. «Dejadme que os pague por el servicio», dijo Isabela amablemente, buscando su cartera. «Me habéis ayudado mucho. No necesitamos...», empezó Elena, pero sus ojos delataron un conflicto interno al ver los billetes. «Por favor», insistió Isabela, «es lo menos que puedo hacer». Sofía miró los billetes y luego a su hermana. Una conversación silenciosa pasó entre ellas. Elena dudó, su orgullo luchando contra una necesidad que Isabela solo podía adivinar. «Es muy tarde para que estéis en la calle», continuó Isabela, notando cómo la ropa de las niñas goteaba. «¿Os puedo llevar a un refugio o...?» «No». El pánico en la voz de Elena era palpable.
Los refugios separan a las hermanas. Le prometimos a mamá que nos quedaríamos juntas. Algo se rompió dentro de Isabela al ver el miedo en los ojos de la niña. Entonces dejadme que os lleve a un lugar seguro, al menos por esta noche. Vosotras elegís dónde. Elena estudió a Isabela durante un largo momento, sus ojos portadores de una sabiduría ancestral en un rostro tan joven. Sofía se agarró a la mano de su hermana, temblando visiblemente. Solo hasta el siguiente pueblo concedió finalmente Elena. Y nosotras elegimos dónde bajarnos. Isabela asintió, abriendo la puerta trasera del Mercedes. Las niñas subieron con vacilación, sus pequeños cuerpos dejando charcos en los asientos de cuero italiano. Isabela puso la calefacción al máximo, observando por el espejo cómo Sofía se acurrucaba contra Elena, con los ojos ya pesados por el sueño. El motor ronroneó suavemente mientras volvían a la carretera. Isabela ajustó el espejo, captando el reflejo de Elena, todavía alerta, todavía protectora, sus ojos trazando cada movimiento, cada curva del camino. El silencio en el coche era denso, cargado de preguntas no formuladas e historias no contadas. Isabela sintió el peso de cada kilómetro, de cada decisión que la había llevado hasta allí. En su mundo corporativo, todo tenía una explicación lógica, un plan de acción claro. Pero esto era diferente. Un relámpago lejano iluminó brevemente el interior del coche, revelando el reflejo de Isabela en el parabrisas. Una ejecutiva de éxito con 2 niñas sin hogar en el asiento trasero de su coche de lujo. La imagen parecía arrancada de una novela, de esas que cambian la vida de los personajes para siempre. Y mientras la lluvia seguía cayendo afuera, Isabela no podía quitarse la sensación de que estaba siendo arrastrada hacia algo más grande que ella misma, una historia que había comenzado mucho antes de esa noche lluviosa y que, de alguna manera, estaba destinada a cambiar no solo su vida, sino la de todos los involucrados. El camino por delante serpenteaba a través de la oscuridad como un río negro, guiándolos hacia un destino que ninguno de ellos podía imaginar todavía. En el asiento trasero, Sofía finalmente se durmió, pero Elena mantuvo su vigilia silenciosa, sus ojos encontrándose ocasionalmente con los de Isabela en el espejo. 2 mundos diferentes, unidos por una noche de tormenta y un pinchazo. Y así continuaron, 3 almas perdidas en una noche tormentosa, cada una cargando sus propios secretos, sus propios dolores, sin saber que el destino había elegido ese preciso momento para empezar a tejer su red de redención. El Mercedes se deslizó silenciosamente por un camino bordeado de robles centenarios, sus faros iluminando brevemente las gotas de lluvia que aún se aferraban a las hojas como diminutos diamantes. Isabela sintió el peso de la mirada de las niñas a través del retrovisor. Elena, con su cautela habitual. Sofía, con los ojos muy abiertos por el asombro. ¿Vives aquí? La voz de Sofía rompió el silencio, haciéndose eco de la incredulidad que Isabela había visto innumerables veces en los ojos de sus visitantes. La hacienda antigua se alzaba en la oscuridad como un barco fantasma, sus altas ventanas y torres ornamentadas recortadas contra el cielo aún tormentoso. Las luces del jardín resaltaban la fachada de piedra, creando sombras dramáticas en los pilares tallados. «Es demasiado grande para una sola persona», admitió Isabela, aparcando bajo el pórtico. «Pero esta noche tendrá un poco más de vida». Elena apretó la mano de Sofía, su cuerpo tenso como la cuerda de un violín. «No queremos ser una molestia. Podemos...» Esta noche no, interrumpió Isabela suavemente. «Es demasiado tarde para encontrar otro lugar y necesitáis secaros y descansar». El vestíbulo de entrada, con su suelo de mármol y su imponente escalera, parecía aún más imponente a través de los ojos de las niñas. Sus pasos mojados resonaban en el espacio vacío, dejando pequeños charcos que reflejaban el brillo de la lámpara de araña de cristal. «Consuelo», llamó Isabela, su voz reverberando en las paredes. «Consuelo debe de haberse ido a casa», explicó, más para sí misma que para las niñas. «Es mi ama de llaves, pero no vive aquí». Isabela las condujo escaleras arriba, pasando por pasillos decorados con pinturas en marcos dorados y tapices antiguos.
Sofía tocaba ocasionalmente las paredes, como para confirmar que eran reales, mientras Elena mantenía la vista en cada salida, trazando posibles rutas de escape. «Esta será vuestra habitación», anunció Isabela, abriendo una puerta de roble tallado. El cuarto de invitados, rara vez utilizado, estaba decorado en tonos azules y dorados, con una cama king size que parecía demasiado grande para las dos pequeñas figuras que goteaban agua sobre la alfombra persa. «Os traeré algo de ropa seca y os prepararé algo de comer», dijo Isabela, notando cómo las niñas dudaban en el umbral, como si tuvieran miedo de ensuciar la costosa alfombra. «El baño está justo ahí. Tiene toallas limpias y todo lo que necesitáis». Mientras rebuscaba en su armario en busca de algo que pudiera servir a las niñas, Isabela se sintió golpeada por la irrealidad de la situación. Hacía unas horas estaba en una gala benéfica, discutiendo donaciones con gente que nunca había conocido la verdadera necesidad. Ahora albergaba a 2 niñas sin hogar en su hacienda. Regresó con unas viejas camisetas que servirían de camisones, solo para encontrar a las niñas todavía de pie donde las había dejado. «Podéis entrar», las animó. «Esta habitación es vuestra esta noche». En la cocina, mientras preparaba chocolate caliente y bocadillos, Isabela vio su reflejo en la ventana. ¿Quién era esta mujer que ahora actuaba por impulso, rompiendo todas las reglas de autopreservación que había construido a lo largo de los años? Cuando volvió a la habitación, encontró a las niñas ya bañadas y vestidas con las camisetas de gran tamaño. Sofía estaba sentada en el borde de la cama, con las piernas colgando sin tocar el suelo, mientras Elena permanecía de pie como un centinela. «Os he traído algo de comer», dijo Isabela, colocando la bandeja en una mesita. «Debéis de tener hambre». Sofía devoró el bocadillo con entusiasmo infantil, pero Elena dudó, sus ojos estudiando a Isabela con una intensidad desconcertante. «¿Por qué hace esto?». La pregunta tomó a Isabela por sorpresa. «¿Por qué? En efecto». «Porque es lo correcto», respondió, pero las palabras sonaron huecas incluso para sus propios oídos. Más tarde, después de que las niñas finalmente se durmieran, Sofía tumbada como una estrella de mar, Elena acurrucada protectoramente a su lado, Isabela deambuló por los silenciosos pasillos de su mansión. El sonido de sus pasos resonaba de forma diferente ahora, como si la casa también presintiera el cambio en el aire. Se detuvo junto a la ventana de su estudio, observando la lluvia que por fin empezaba a amainar. Su reflejo en el cristal parecía una versión más joven de sí misma, como si las últimas horas le hubieran quitado capas de pulcritud social cuidadosamente aplicada. La hacienda, antes un símbolo de su éxito, ahora resaltaba dolorosamente su soledad. ¿Cuántas noches había pasado sola en esos pasillos, sus pasos resonando en habitaciones demasiado vacías para una sola persona? ¿Cuánto tiempo se había escondido detrás de reuniones, eventos benéficos y cenas de negocios? Un suave ruido la hizo girar. Elena estaba de pie en el umbral del estudio, sus ojos brillando en la penumbra como los de una pequeña criatura nocturna. «¿No puedes dormir?», preguntó Isabela suavemente. «Nunca duermo bien en sitios nuevos», respondió Elena, su voz cargada de una madurez que le rompió el corazón a Isabela. Por un momento se quedaron allí en silencio, 2 almas insomnes conectadas por circunstancias que ninguna de las dos entendía del todo. La lluvia afuera se había convertido en una suave llovizna, pero Isabela sentía una tormenta gestándose en su pecho, una tormenta de preguntas sin respuesta, decisiones no tomadas y cambios inevitables que se cernían sobre ella. «Vuelve a la cama», dijo finalmente. «Mañana será otro día». Elena asintió y desapareció silenciosamente por el pasillo, dejando a Isabela sola con sus pensamientos. La hacienda parecía susurrar a su alrededor, resonando con posibilidades incumplidas y caminos no recorridos. Isabela se dirigió a su propia suite, sus pasos pesados por la reflexión. Al pasar por la habitación de las niñas, se detuvo brevemente, escuchando la suave respiración de las 2 hermanas dormidas.
Por un instante, imaginó cómo sería escuchar esos sonidos cada noche, tener un propósito más allá de las hojas de cálculo y los informes corporativos. En su dormitorio, Isabela se sentó en el borde de la cama, sosteniendo una foto enmarcada de sus padres. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que sintió el calor de un abrazo familiar, desde que tomó una decisión basada puramente en la compasión en lugar de en cálculos estratégicos? La lluvia había cesado por completo, pero el silencio que siguió fue casi ensordecedor. Isabela sabía que algo fundamental había cambiado esa noche. Los engranajes del destino, tanto tiempo detenidos, habían comenzado a girar de nuevo. Se acostó, pero el sueño no llegó. Su mente divagaba entre recuerdos pasados y posibilidades futuras. ¿Quiénes eran realmente estas niñas? ¿Qué le había pasado a su madre? ¿Y por qué sentía, en lo más profundo de su alma, que su vida estaba a punto de ser completamente redefinida? Las primeras luces del alba teñían el cielo cuando Isabela finalmente se durmió, agotada. Sin embargo, incluso en sus sueños, se encontró caminando por pasillos interminables, persiguiendo el sonido de risas infantiles que siempre parecían estar justo a la vuelta de la siguiente esquina. La hacienda, testigo silencioso de esta noche de transformaciones, parecía respirar con una nueva vida. Las sombras en los rincones más oscuros se retiraron, como si la presencia de las niñas hubiera traído luz a lugares olvidados durante mucho tiempo. Y mientras el nuevo día emergía, prometiendo revelar los primeros contornos de una historia aún por escribir, una cosa era cierta: la vida de Isabela de Aragón, al igual que su solitaria hacienda, nunca volvería a ser la misma. El olor a tostada quemada fue la primera señal de que esa mañana sería diferente. Isabela abrió los ojos, momentáneamente desorientada por el sonido de susurros y risitas que venían de la planta baja, sonidos olvidados durante mucho tiempo en esa casa demasiado silenciosa. Vistiendo su bata de seda, siguió los ruidos hasta la cocina. Se detuvo en el umbral, observando la escena surrealista. Elena, de pie en un taburete, intentando manejar la moderna cafetera, mientras Sofía, todavía vestida con la camiseta de gran tamaño, colocaba tostadas parcialmente quemadas en platos de porcelana fina. «Lo siento», dijo Elena tan pronto como notó a Isabela, bajando rápidamente del taburete. «Queríamos preparar el desayuno, pero...» «He quemado las tostadas», terminó Sofía, con el labio inferior temblando ligeramente. Isabela sintió que una sonrisa se formaba involuntariamente en sus labios. «No pasa nada. De hecho, me gustan las tostadas muy hechas». Se sentaron en la mesa de la cocina, un mueble menos formal que la mesa del comedor principal. Isabela observó a las niñas comer, notando cómo Elena cortaba la tostada de Sofía en trozos pequeños, cómo comprobaba la temperatura del chocolate caliente antes de dejar que su hermana bebiera. «¿Habéis dormido bien?», preguntó Isabela, tratando de mantener un tono casual. «La cama es muy blandita», respondió Sofía entre bocados. «Es como dormir en las nubes». «No estamos acostumbradas a tanto confort», añadió Elena, con la mirada baja en su taza. «Desde que nos fuimos, desde que empezamos a buscar a mamá». Isabela dejó su taza de café. «¿Cuánto tiempo ha pasado exactamente?» 3 meses, 2 semanas y 5 días, respondió Sofía puntualmente, con la misma precisión de antes. «¿Y antes de eso, dónde vivíais?» Elena se tensó visiblemente. «En un lugar que no era bueno para nosotras, pero mamá va a volver y nos llevará a un sitio mejor». «¿Lo prometió?», susurró Sofía, más para sí misma que para nadie. Isabela sintió que se le encogía el corazón. «¿Sabéis a dónde fue? Quizá pueda ayudar a buscarla». ¿Necesitaba ayuda? Elena escogió sus palabras con cuidado. Dijo que volvería en cuanto estuviera mejor. ¿Y no tenéis otros parientes? ¿Alguien que pudiera...? No, la respuesta de Elena fue demasiado rápida, demasiado firme. A Sofía se le cayó un trozo de tostada, sus ojos de repente llenos de lágrimas. Isabela se echó hacia atrás, dándose cuenta de que había tocado una fibra sensible. Estudió a las niñas con más atención. Ropa gastada pero limpia, modales educados, un conocimiento inusual sobre reparaciones de coches. Había una historia oculta allí, enterrada bajo capas de secretos y miedo.
¿Cómo se llama vuestra madre?, intentó de nuevo Isabela, su voz suave. Elena dudó, intercambiando una rápida mirada con Sofía. Mamá respondió simplemente: «Solo es mamá». Isabela asintió, reconociéndola evasiva. Se levantó para revisar su teléfono, que ya mostraba múltiples mensajes de trabajo sin leer. La realidad comenzaba a pesar sobre ella, pero la idea de simplemente entregar a estas niñas a las autoridades le revolvía el estómago. «Tengo que ir a trabajar», anunció, notando el destello de pánico en los ojos de Elena. «Pero podéis quedaros aquí. Consuelo, mi ama de llaves, llegará pronto. Es de confianza». «Deberíamos irnos», dijo Elena, levantándose. «Ya hemos abusado demasiado de su amabilidad». «Por favor, Isabela», se sorprendió de la urgencia en su propia voz. «Quedaos, al menos hasta que yo vuelva. Podemos encontrar una solución juntas». Las hermanas intercambiaron miradas, esa ya familiar conversación silenciosa. Fue Sofía quien decidió, aferrándose a la mano de Elena. «¿Podemos quedarnos solo hoy? Estoy cansada de correr». Elena cedió, sus hombros hundiéndose ligeramente. «Solo hoy, entonces». Mientras se preparaba para el trabajo, Isabela hizo algunas llamadas discretas. Necesitaba información sobre niños desaparecidos en los últimos meses, sobre una posible madre buscando tratamiento. Pero algo le decía que la historia de las niñas no se encontraría en los registros oficiales. En la oficina, entre reuniones y llamadas, Isabela no podía concentrarse. Su mente seguía divagando hacia las dos jóvenes huéspedes de su hacienda. ¿Quiénes eran realmente? ¿Qué las había llevado a esa carretera la noche anterior? ¿Y por qué sentía una conexión tan fuerte y tan rápida? Al final del día, agotada más por las preguntas sin respuesta que por el trabajo, Isabela regresó a casa con una mezcla de ansiedad y expectación. Al entrar, fue recibida por un silencio inusual. «Elena, Sofía», llamó con un matiz de preocupación en la voz. «Estamos aquí, señora». La voz de Consuelo vino desde la biblioteca. Isabela encontró una escena que le derritió el corazón. Sofía dormitaba en el sofá, abrazada a un oso de peluche gastado que Isabela reconoció de su propia infancia. Elena estaba sentada en el suelo, rodeada de libros abiertos. Atlas, enciclopedias, volúmenes de historia. «Han pasado el día aquí», explicó Consuelo en voz baja. «La mayor parece estar buscando algo en los mapas». Isabela agradeció a Consuelo y se acercó a Elena. «¿Has encontrado algo interesante?». Elena levantó la vista, un destello de esperanza mezclado con frustración en sus ojos. «Mamá hablaba de un valle, creo. ¿Pero hay tantos valles en estos mapas?». «¿Un valle?». Isabela sintió un escalofrío inexplicable. «¿Qué clase de valle?». «Un lugar de esperanza», murmuró Elena, casi para sí misma. Dijo que iba a un lugar donde la gente como ella se ponía mejor. Isabela sintió que el mundo se inclinaba por un momento. El Valle de la Esperanza. Ese nombre resonaba en su mente, conjurando recuerdos de un pasado que había intentado enterrar. La clínica que su empresa había adquirido años atrás en una fusión controvertida. Elena llamó a Isabela suavemente, su corazón latiendo con fuerza. «¿Cuál es el nombre de tu madre?». La niña dudó, sus ojos encontrándose con los de Isabela con una mezcla de miedo y desafío. Finalmente, con un suspiro que parecía llevar el peso del mundo, respondió: «Elena, Elena García». El nombre golpeó a Isabela como un rayo. Elena García. La joven psicóloga que se había opuesto vehementemente a la fusión, que había pronunciado un discurso apasionado sobre cómo la clínica era más que un negocio, era un refugio para los necesitados. Isabela se tambaleó hasta una silla cercana, su mente girando. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Las señales estaban todas ahí. Los buenos modales de las niñas, los conocimientos básicos de psicología de Elena, incluso la forma en que manejaban situaciones estresantes. El destino, se dio cuenta Isabela, tenía un sentido del humor muy peculiar. Años atrás, sus decisiones corporativas habían afectado la vida de Elena García de formas que nunca había considerado plenamente.
Ahora el universo había puesto a sus hijas en su puerta en una noche de tormenta. Mirando a Elena, tan pequeña entre esos libros gigantes, y a Sofía, durmiendo pacíficamente con el viejo oso de peluche, Isabela supo que no podía simplemente entregarlas a las autoridades. Estas niñas eran, de alguna manera, su responsabilidad ahora. Una oportunidad de redención que ni siquiera sabía que necesitaba. «La encontraremos», dijo finalmente Isabela, su voz llena de una determinación que la sorprendió incluso a ella misma. «Encontraremos a tu madre, Elena, te lo prometo». Elena la miró fijamente durante un largo rato, como si intentara leer la verdad en sus ojos. Luego, lentamente, una pequeña sonrisa se formó en sus labios, la primera sonrisa genuina que Isabela había visto. La noche cayó sobre la hacienda, pero por primera vez en mucho tiempo, Isabela no se sintió sola. Mientras observaba dormir a las niñas, supo que su vida había cambiado irrevocablemente. El camino por delante sería difícil, lleno de preguntas y posiblemente peligros, pero al mirar a esas dos pequeñas figuras, Isabela sintió algo que no había experimentado en años: un propósito. Y con ese propósito llegó una certeza. El destino que había entrelazado sus vidas no era una coincidencia, sino el comienzo de un viaje que podría sanar viejas heridas y crear nuevas posibilidades para todos los involucrados. El alba apenas había roto a través de las ventanas de la hacienda cuando Isabela ya estaba en su estudio, con el teléfono pegado a la oreja. Su voz, normalmente firme en las negociaciones corporativas, ahora llevaba una urgencia casi palpable. Sí, una mujer llamada Elena García. 2 hijas, desaparecidas desde hace unos 3 meses, repitió por lo que pareció la 100ª vez, sus dedos tamborileando impacientemente sobre el escritorio de caoba. «No, ninguna información». «Entiendo. Gracias». Isabela colgó, la frustración evidente en su rostro. Había pasado toda la mañana haciendo llamadas a hospitales, clínicas, incluso a algunos viejos contactos policiales. Nada. Era como si Elena García simplemente se hubiera desvanecido. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Elena estaba en el umbral, sus curiosos ojos escaneando las estanterías y las pinturas de las paredes. «Buenos días», sonrió Isabela, intentando ocultar su frustración. «¿Has dormido bien?». Elena asintió, acercándose con cautela al escritorio. «¿Estabas buscando a mamá?». Isabela dudó, sin saber cuánto revelar. «Lo estoy intentando, sí, pero no es fácil encontrar información». Un destello de dolor cruzó los ojos de la niña. Mamá siempre decía que a veces la gente necesita desaparecer para sanar. ¿Sanar? Isabela se inclinó hacia adelante, intrigada. «Elena, ¿estaba tu madre enferma?». Elena se mordió el labio, debatiendo claramente cuánto compartir. Se ponía muy triste a veces. Hablaba sola o no salía de la cama durante días. Isabela sintió que se le retorcía el corazón. Depresión, tal vez algo más serio. ¿Buscó ayuda antes de irse? «Fue a un hospital grande una vez», dijo Elena con la mirada perdida. «Estuvo allí unos días, pero dijo que no era el lugar adecuado, que necesitaba encontrar un valle». «El Valle de la Esperanza», terminó Isabela en voz baja, la comprensión golpeándola como un rayo. Elena la miró, sorprendida. «¿Lo conoces?». Isabela hizo una pausa. ¿Cómo podía explicarle fusiones corporativas y el cierre de clínicas de salud mental a una niña? «He oído hablar de él», respondió vagamente. «Investigaré más, ¿de acuerdo?». Elena asintió, con una pequeña sonrisa de gratitud en sus labios. Cuando se fue del estudio, Isabela se derrumbó en su silla, con la mente girando. La clínica del Valle de la Esperanza había sido cerrada años atrás, después de la adquisición de su empresa. ¿A dónde podría haber ido Elena García en busca de ese tipo de tratamiento? Los días siguientes trajeron una extraña rutina a la hacienda. Isabela dividía su tiempo entre el trabajo y sus investigaciones secretas, mientras las niñas se adaptaban lentamente a su nuevo entorno. Sofía le había cogido cariño a un viejo oso de peluche encontrado en el desván. Arturito,
como Isabela recordaba de su infancia. La pequeña lo llevaba a todas partes, susurrándole historias y secretos a su gastada oreja. «A mamá le gustará Arturito cuando vuelva», comentó Sofía una noche, mientras Isabela la arropaba. «Siempre quiso que tuviéramos juguetes bonitos como este». Isabela sintió un nudo en la garganta. «Estoy segura de que sí, cariño». Elena, por otro lado, pasaba horas en la biblioteca, devorando libros de geografía, historia y, notó Isabela, con una mezcla de admiración y preocupación, psicología básica. Una tarde, Isabela encontró a la niña mayor estudiando un mapa detallado del estado. «¿Qué buscas?» «Valles», respondió Elena, sin apartar la vista del papel. Mamá dijo que el lugar al que fue estaba en un valle precioso, con muchos árboles. Isabela se sentó a su lado, examinando las líneas del mapa. ¿Cuántos valles existían en esa región? ¿Cuántos podrían esconder una clínica clandestina o un retiro para personas con problemas de salud mental? Elena comenzó Isabela con cuidado. «Entiendes que podría ser difícil encontrar a tu mamá, ¿verdad?» La niña levantó la vista, una feroz determinación brillando en sus ojos. «La encontraremos». Prometió que volvería, y mamá siempre cumple sus promesas. Isabela sintió que se le rompía un poco el corazón. La confianza inquebrantable de Elena era a la vez conmovedora y dolorosa. ¿Cuántas decepciones había enfrentado ya esta niña? ¿Cuántas más enfrentaría? Por la noche, sola en su habitación, Isabela se encontró reflexionando sobre la situación. Había algo en estas niñas, su resiliencia, su lealtad mutua, que la conmovía profundamente. Se encontraba cada vez más involucrada, más decidida a ayudar. Pero una voz persistente en su mente le recordaba: «Esto es temporal. Encontrarás a su madre y todo volverá a la normalidad. Tu vida volverá a ser lo que era». Sin embargo, mirando al techo de su lujosa suite, Isabela ya no estaba segura de querer que las cosas volvieran a la normalidad. La hacienda, antes tan silenciosa y fría, ahora vibraba con una nueva energía. La risa de Sofía resonando por los pasillos, las agudas preguntas de Elena en la cena. Todo ello traía una vida que no sabía que le faltaba. A la mañana siguiente, al bajar a desayunar, Isabela se topó con una escena que la hizo detenerse en el umbral de la cocina. Elena, con intensa concentración, intentaba hacer tortitas, mientras Sofía ayudaba torpemente, espolvoreándose la cara y la ropa con harina. «Mamá siempre hacía tortitas los domingos», explicó Elena cuando notó a Isabela. «Pensamos que... bueno, sería bonito hacerlas hoy». Isabela sintió una cálida sensación expandirse en su pecho. «¿Puedo ayudar?» Los tres pasaron la siguiente hora en la cocina, riéndose de las tortitas torcidas y limpiando los derrames de masa. Por un momento, Isabela casi creyó que eran una familia de verdad, sin un pasado complicado ni un futuro incierto. Más tarde, mientras las niñas jugaban en el jardín, Isabela las observaba desde la ventana de su estudio. Elena perseguía a Sofía, ambas riendo de una manera que Isabela sospechaba que no lo habían hecho en mucho tiempo. Entonces lo notó. La mirada de Elena, incluso en medio del juego. Había algo en sus ojos, una vigilancia constante, una madurez forzada que ninguna niña debería tener. Era la mirada de alguien que había crecido demasiado rápido, que se había enfrentado a más de lo que debía. Isabela sintió una oleada de proteccionismo. Quería proteger a estas niñas de más dolor, de más decepciones. Pero también sabía que no podía hacer promesas que quizá no pudiera cumplir. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo en tonos dorados y rosados. Isabela abrió la ventana, dejando entrar la suave brisa. «Niñas, a bañarse», llamó, sorprendida de lo natural que se sentía decirlo. Al verlas correr hacia la casa, riendo y empujándose ligeramente, Isabela fue golpeada por la revelación. No importaba cuánto tardara en encontrar a Elena García, no importaba lo que sucediera después, estas niñas ya habían cambiado su vida para siempre. El camino por delante sería difícil, lleno de desafíos que Isabela aún no podía imaginar. Pero al mirar a Elena y Sofía, al ver la confianza y la esperanza en sus ojos,
Supo que haría lo que fuera necesario para protegerlas y ayudarlas. La búsqueda de Elena García solo estaba comenzando, y con ella un viaje que prometía transformar no solo la vida de las niñas, sino también la de Isabela de Aragón. El destino había entrelazado sus caminos de una manera inesperada, y todo lo que quedaba era seguir adelante, un paso a la vez, hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. El aroma de las tortitas recién hechas llenaba la cocina de la hacienda de Aragón un tranquilo domingo por la mañana. Isabela, todavía en su bata de seda, observaba con una mezcla de admiración y aprensión cómo Elena volteaba hábilmente una tortita en el aire. «Ten cuidado de no quemarte», advirtió Isabela suavemente, sorprendida por el tono maternal de su propia voz. Sofía, sentada a la mesa con Arturito fuertemente abrazado, balanceaba las piernas con entusiasmo. «Elena hace las mejores tortitas del mundo, casi tan buenas como las de mamá». Un silencio momentáneo cayó ante la mención de su madre. Isabela notó que los hombros de Elena se tensaban ligeramente, aunque su rostro permanecía concentrado en su tarea. «Niñas», comenzó Isabela con vacilación, ¿alguna de vosotras tiene alguna alergia alimentaria que deba saber? ¿O necesitáis una revisión médica? Elena se giró, una mirada de sorpresa en su joven rostro. «Que yo sepa, no. Mamá siempre se encargaba de esas cosas. A mí me pusieron una vacuna una vez», dijo Sofía con orgullo. «Dolió, pero luego me dieron una piruleta». Isabela sintió una punzada en el corazón. Estas preguntas, tan básicas para cualquier padre o tutor, eran nuevas para ella. ¿Qué más debería preguntar? ¿Qué otros cuidados podrían necesitar estas niñas? Después del desayuno, mientras las niñas exploraban el jardín bajo la atenta mirada de Consuelo, Isabela se retiró a su estudio. La búsqueda de Elena García seguía siendo infructuosa y la frustración iba en aumento. Al abrir un cajón en busca de unos documentos, un archivo amarillento llamó su atención. Proyecto Clínica Esperanza, adquisición y reestructuración, rezaban las formales letras negras de la portada. Isabela sintió un escalofrío al abrir la carpeta. Imágenes de una modesta clínica rodeada de una exuberante naturaleza llenaban las primeras páginas. Informes financieros, propuestas de fusión y finalmente un memorando que le revolvió el estómago. Se recomienda disolver la estructura actual de la Clínica Esperanza, reubicando a los pacientes en instalaciones más grandes y eficientes. La propiedad se convertirá en un centro de conferencias corporativo. Los recuerdos inundaron su mente. Reuniones acaloradas, protestas de los empleados, el rostro apasionado de una joven psicóloga argumentando en contra del cierre. ¿Cómo no había hecho la conexión antes? Un suave golpe en la puerta la trajo de vuelta. Manuel, el mayordomo que había servido a la familia Aragón durante décadas, entró con una expresión de preocupación. «Señorita Isabela, perdone mi intromisión, pero siento que debo expresar mi preocupación». Isabela cerró la carpeta rápidamente. «¿Sobre qué, Manuel?» «Las niñas, señorita. Acoger a menores no acompañadas puede ser legalmente complicado y potencialmente peligroso». Isabela suspiró, masajeándose las sienes. «Lo sé, Manuel, pero no puedo simplemente abandonarlas. Comprendo su generoso corazón, señorita. Recuerdo cuando usted era más joven y también quería arreglar el mundo». Manuel hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Pero a veces, el mejor curso de acción es dejar que las autoridades competentes se encarguen de tales situaciones. Isabela miró por la ventana, observando a Elena empujar a Sofía en un columpio improvisado. La risa de Sofía resonaba por el jardín, un sonido que, se dio cuenta Isabela, estaba empezando a adorar. «He tomado una decisión», Manuel dijo finalmente. «Voy a contratar a un investigador privado, Ricardo Gómez. Es discreto y eficiente. Encontraremos a su madre». Manuel hizo una reverencia respetuosa, aunque Isabela aún podía ver la preocupación en sus ojos. «Como desee, señorita. Solo tenga cuidado». Después de que Manuel se fuera, Isabela cogió el teléfono. Minutos después, estaba en una llamada confidencial con Ricardo Gómez. «Necesito que compruebe todos los hospitales y clínicas psiquiátricas de la región», le indicó.
Busque a una mujer llamada Elena García, desaparecida desde hace unos 3 meses. 2 hijas. ¿Entendido, señorita de Aragón? ¿Algo más que pueda ayudar?, preguntó Gómez. Isabela dudó, sus ojos desviándose hacia el archivo de la Clínica Esperanza. Sí, investigue también cualquier cosa relacionada con una antigua clínica llamada Clínica Esperanza. Fue cerrada hace unos años, pero tengo un presentimiento. Al colgar, Isabela sintió un peso en el pecho. Cuanto más profundizaba, más sentía que estaba a punto de desenterrar algo más grande de lo que había imaginado. El resto del día se desdibujó entre tareas domésticas y momentos tiernos con las niñas. Isabela se encontró sonriendo más a menudo de lo que podía recordar en los últimos años. Había algo en su presencia que llenaba un vacío que no sabía que existía. Esa noche, después de acostar a Sofía, Isabela encontró a Elena en la biblioteca, absorta en un libro de psicología. «Eso es una lectura densa para alguien de tu edad», comentó Isabela en voz baja. Elena levantó la vista, una sabiduría más allá de sus años brillando en sus ojos. «Quiero entender qué le pasó a mamá. ¿Por qué se ponía tan triste a veces?» Isabela se sentó junto a la niña, abrumada por un repentino impulso de abrazarla. «Elena, sabes que no es tu responsabilidad entender o arreglar los problemas de los adultos, ¿verdad?» «Pero si lo entiendo, quizá pueda ayudar cuando la encontremos», respondió Elena, su voz cargada de una determinación que le rompió el corazón a Isabela. En ese momento, contemplando a una niña que llevaba el peso del mundo sobre sus pequeños hombros, Isabela fue golpeada por una devastadora revelación. Reconoció esa mirada. La había visto años atrás en una sala de juntas. La misma mirada decidida, la misma pasión por ayudar a los demás, el mismo impulso por comprender las complejidades de la mente humana. Elena era la viva imagen de la joven psicóloga que había luchado con uñas y dientes para mantener abierta la Clínica Esperanza. Las piezas del rompecabezas encajaban de una manera que Isabela no estaba preparada para afrontar. La conexión entre ella y estas niñas iba mucho más allá de un encuentro casual en una noche de lluvia. Era un lazo inquebrantable, forjado años atrás en decisiones corporativas y conflictos éticos que Isabela había convenientemente relegado al fondo de su memoria. Elena, comenzó Isabela, con la voz temblorosa. «¿Tu mamá mencionó alguna vez dónde trabajaba, antes de que empezarais a mudaros tanto?» La niña frunció el ceño, pensativa. Hablaba de un lugar bonito, con muchos árboles. Decía que ayudaba a la gente a encontrar la esperanza de nuevo. Isabela sintió que se le aceleraba el corazón. Clínica Esperanza. Ya no había duda. Esa noche, mucho después de que Elena se hubiera ido a la cama, Isabela permaneció despierta, su mente un torbellino de emociones y recuerdos. Las decisiones pasadas, que una vez parecieron meros movimientos estratégicos en un tablero de ajedrez corporativo, ahora tenían rostros y nombres. El destino, se dio cuenta Isabela, tenía un cruel sentido de la ironía. Había traído a su puerta a las hijas de la mujer cuya vida, sin darse cuenta, había puesto patas arriba. Y ahora ese mismo destino la colocaba en una posición para ayudar, o para causar aún más daño. Mientras la noche avanzaba, Isabela se quedó sentada, con la mente llena de preguntas sin respuesta y el corazón apesadumbrado por la responsabilidad. El misterio de Elena García y la Clínica Esperanza apenas comenzaba a desvelarse, y quisiera o no, ahora estaba irreversiblemente entretejida en una historia que prometía cambiar no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. El teléfono sonó en medio de la tarde, rompiendo el silencio que reinaba en el estudio de Isabela. Era Ricardo Gómez, el investigador privado que había contratado. «Señorita de Aragón, tengo información preliminar». La voz de Gómez sonaba seria al otro lado de la línea. Una mujer que coincide con la descripción fue vista en varios hospitales de la región durante los últimos meses. Sin embargo, no hay registros recientes de ingreso o tratamiento. El corazón de Isabela se aceleró. ¿Y su nombre? ¿Elena García? Hubo una pausa incómoda. Bueno, ahí es donde las cosas se complican.
Encontré casos judiciales vinculados a alguien con ese nombre, pero los archivos están extremadamente confusos. Algunos parecen estar sellados, otros simplemente han desaparecido. Isabela frunció el ceño, un nudo formándose en su estómago. ¿Qué tipo de casos? Disputas laborales, en su mayoría, por lo que puedo ver. Pero hay menciones de batallas por la custodia e incluso un posible internamiento involuntario. Señorita de Aragón, si me permite, podríamos estar ante una historia muy compleja. Después de colgar, Isabela se quedó en silencio, su mente una tormenta de pensamientos. ¿Disputas laborales? ¿Custodia? ¿Qué le había pasado exactamente a Elena García? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un suave golpe en la puerta. Elena estaba en el umbral, sus ojos oscuros llenos de una seriedad que le dolía el corazón a Isabela. ¿Está todo bien?, preguntó Isabela, forzando una sonrisa. Elena dudó un momento antes de entrar. La oí por teléfono. Hablaba de mamá. Isabela sintió una punzada de culpa. Elena, te prometí que ayudaría a encontrarla. ¿Recuerdas? Solo estoy investigando algunas cosas. La niña asintió lentamente, sentándose en la silla frente a Isabela. Mamá siempre decía que a veces la gente no entiende cuando alguien intenta hacer lo correcto. ¿Qué quieres decir? Elena jugueteaba con el dobladillo de su camiseta, evitando la mirada de Isabela. Trabajaba en un sitio donde ayudaba a la gente, pero luego pasó algo malo. Dijo que era injusto, que a la gente poderosa no le importaban de verdad los que necesitaban ayuda. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Elena resonaban con recuerdos lejanos de reuniones tensas, empleados protestando contra decisiones corporativas. ¿Podría ser? Elena comenzó Isabela con cuidado. ¿Recuerdas el nombre de ese lugar donde trabajaba tu mamá? La niña frunció el ceño, concentrándose. Algo con esperanza. Mamá siempre hablaba de la esperanza. Clínica Esperanza. Las piezas del rompecabezas seguían encajando de maneras que Isabela no estaba preparada para manejar. El vínculo entre ella y estas niñas iba mucho más allá de una fatídica noche de tormenta. Era un lazo forjado años atrás en decisiones corporativas y conflictos éticos que Isabela había enterrado. Más tarde, mientras preparaba la cena, Isabela no podía dejar de pensar en las revelaciones del día. ¿Por qué las niñas nunca mencionaban el nombre completo de su madre? ¿Era por vergüenza o por miedo? Su tren de pensamiento fue interrumpido por un grito agudo desde el salón. Isabela corrió hacia allí para encontrar a Sofía acurrucada en el sofá, con la cara sonrojada y caliente. «Me duele la barriga», gimió la pequeña, aferrándose a Arturito. Isabela sintió que el pánico y un desconocido proteccionismo colisionaban en su pecho. Sin pensarlo dos veces, cogió a Sofía en brazos y llamó a Elena. «Vamos al médico», anunció, ya cogiendo las llaves del coche. En las urgencias pediátricas, Isabela se encontró respondiendo preguntas para las que no tenía respuesta. Edad exacta, historial médico, alergias. Cada «no lo sé» se sentía como una puñalada en su corazón. Parece ser solo una fiebre vírica, diagnosticó finalmente el médico, probablemente causada por el estrés y el cambio de rutina. Estará bien con unos días de descanso y muchos líquidos. De vuelta a casa, con Sofía dormida en el asiento trasero y Elena silenciosamente vigilante a su lado, Isabela cuestionó todas sus prioridades. ¿Cómo podía ella, una ejecutiva de éxito, sentirse tan poco preparada, tan maternal? La noche cayó sobre la hacienda de Aragón, trayendo consigo un silencio cargado de preguntas sin respuesta y responsabilidades recién descubiertas. Isabela acostó a Sofía, arropando a la pequeña figura con las mantas. «¿Va a estar bien?», preguntó Elena desde el umbral, con la voz temblorosa. Isabela asintió, atrayendo a la niña mayor en un abrazo improvisado. «Sí, cuidaremos de ella». En ese momento, con Elena en sus brazos y Sofía durmiendo plácidamente, Isabela sintió que algo cambiaba en su interior. Estas niñas, que eran extrañas hacía solo unos días, ahora se sentían parte de ella de formas que no podía explicar.
El teléfono sonó, rompiendo el momento. Era Gómez de nuevo. «Señorita de Aragón, tenemos una pista sólida», dijo, con urgencia en su voz. Una mujer que coincide con la descripción de Elena García fue ingresada en un hospital psiquiátrico hace 3 días. Está a unos 200 kilómetros de aquí. El corazón de Isabela dio un vuelco. ¿Está seguro? Casi seguro. Pero hay algo extraño. El nombre en el registro no es Elena García. ¿Qué nombre es? Una pausa en la línea. Isabela. El nombre registrado es Esperanza del Valle. El mundo pareció girar alrededor de Isabela. ¿Esperanza del Valle? Clínica. ¿Esperanza? ¿Era un alias, una petición de ayuda o algo más profundo, más entrelazado con un pasado que Isabela temía afrontar? Al colgar, Isabela miró a Elena, que la observaba con ojos grandes y curiosos. El misterio apenas comenzaba a desentrañarse, e Isabela sabía que lo que viniera a continuación podría cambiarlo todo, para las niñas, para su madre y, inevitablemente, para ella misma. La decisión de Isabela fue rápida e instintiva. En cuestión de minutos estaba empacando ropa para las niñas mientras Consuelo preparaba bocadillos para el viaje. «Elena, Sofía, nos vamos de viaje», anunció Isabela, tratando de mantener la voz firme. «Creo que hemos encontrado una pista sobre vuestra madre». Los ojos de Elena se abrieron de par en par, reflejando tanto esperanza como miedo. «¿De verdad? ¿Dónde?» «En un hospital, no muy lejos de aquí», respondió Isabela, eligiendo sus palabras con cuidado. «Pero necesito que estéis preparadas. Puede que no sea exactamente lo que esperamos, ¿de acuerdo?» Sofía abrazó a Arturito con más fuerza. «Pero vamos a ver a mamá, ¿verdad?» Isabela sintió que se le encogía el corazón. «Haremos lo mejor que podamos, cariño». El Mercedes aceleró a través de la noche, pasando las luces de la carretera que se desdibujaban por las ventanillas. En el asiento trasero, Elena sostenía la mano de Sofía. Ambas estaban inusualmente calladas. Niñas, rompió el silencio. «Isabela», mirando por el retrovisor, «¿podéis contarme un poco más sobre vuestra madre? ¿Cómo era antes de todo esto?» Elena intercambió una mirada con Sofía antes de responder. «Mamá siempre fue fuerte, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Nunca dejaba de sonreírnos. Nos contaba cuentos todas las noches», añadió Sofía, su voz pequeña y soñadora. «Cuentos sobre un lugar mágico donde todos eran felices y nadie se ponía enfermo». Isabela sintió una punzada en el pecho. «¿Y cuando las cosas se pusieron difíciles, qué pasó?» Elena dudó. Mamá perdió su trabajo. Se puso muy triste. Dijo que gente mala le había quitado su sueño. Pero aún así nos protegió. «Tuvimos que mudarnos mucho», continuó Sofía, «pero mamá siempre decía que era una aventura, que algún día encontraríamos nuestro propio Valle de la Esperanza». Isabela apretó más fuerte el volante, una creciente incomodidad enroscándose en su estómago. ¿Por qué le afectaban tanto estas palabras? ¿Por qué se sentía al borde de una revelación que podría cambiarlo todo? Después de horas de conducción, el hospital finalmente apareció en la distancia, sus luces pálidas contrastando con el oscuro cielo de la madrugada. Isabela aparcó, sintiendo el peso de la expectación que las rodeaba. En la recepción, una enfermera de mediana edad las saludó con una mirada cansada. ¿Puedo ayudarles? Sí, respondió Isabela, su voz temblando más de lo que quería. Buscamos a una paciente. El nombre registrado es Esperanza del Valle. La enfermera tecleó algo en el ordenador, su expresión volviéndose seria. Sí, tenemos una paciente con ese nombre, ingresada hace unos días. ¿Son familiares? Elena se adelantó. Somos sus hijas. Por favor, ¿podemos verla? La enfermera miró a las niñas y luego a Isabela, evaluando claramente la situación. Lo siento, cariño, pero la paciente está en un estado delicado ahora mismo. Está bajo sedación y no puede recibir visitas. Pero, comenzó a protestar Sofía, las lágrimas formándose en sus ojos. Isabela se arrodilló, poniéndose a la altura de las niñas. Escuchad, sé que es difícil, pero tenemos que ser pacientes. Vuestra madre necesita descansar para mejorar, ¿de acuerdo?
Busquemos un sitio donde quedarnos cerca y volveremos en cuanto sea posible. Elena asintió, mostrando una madurez más allá de sus años mientras consolaba a Sofía. Mientras Isabela arreglaba los detalles con la enfermera, prometiendo volver por la mañana, no pudo evitar notar una foto en la pared detrás del mostrador. Era una foto antigua del hospital, tomada cuando se amplió años atrás. Cortando la cinta ceremonial estaba la propia Isabela, más joven, representando a Empresas de Aragón. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Cuántas conexiones invisibles entrelazaban su pasado con el presente de estas niñas? En un hotel cercano, Isabela instaló a las niñas en una habitación, prometiendo quedarse en la de al lado. Cuando finalmente estuvo sola, se derrumbó en la cama, su mente un torbellino de preguntas y emociones. Cogió su teléfono, sus dedos flotando sobre el teclado. ¿Debería llamar a Gómez, pedir más detalles sobre Elena García, sobre la Clínica Esperanza? Algo la detuvo, una creciente sensación de que estaba al borde de un descubrimiento capaz de cambiarlo todo. Y quizás, por primera vez en su vida, Isabela de Aragón tenía miedo de lo que podría encontrar. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Elena, de pie en el umbral, sus ojos brillando en la penumbra. «No puedo dormir», dijo la niña en voz baja. «No dejo de pensar en mamá, sola en esa habitación de hospital». Isabela sintió que se le derretía el corazón. Abrió los brazos y Elena corrió hacia ellos, un pequeño sollozo escapando de sus labios. «Todo irá bien», murmuró Isabela, más para sí misma que para Elena. «Descubriremos la verdad, te lo prometo». Mientras acunaba a la niña, Isabela no pudo evitar recordar todas las decisiones que la habían llevado hasta allí. Cada elección, cada movimiento corporativo, cada triunfo profesional, todo parecía converger en este momento. «Mañana», pensó Isabela, «mañana finalmente conoceremos a Esperanza del Valle, o a Elena García, o a quien quiera que sea esta mujer que une todas las piezas de este rompecabezas». Lo que Isabela no sabía, mientras la noche avanzaba y el sueño finalmente la reclamaba, era que la verdad que la esperaba por la mañana sería más impactante y transformadora de lo que jamás podría imaginar. El pasado y el presente estaban a punto de colisionar, y nada volvería a ser igual. El sol apenas había salido cuando el teléfono de Isabela vibró. Era Gómez, el detective. «Señorita de Aragón, he encontrado algo. Le envío los documentos ahora». Isabela abrió el correo electrónico con manos temblorosas. Mientras leía, sintió que su mundo se derrumbaba a su alrededor. El nombre completo saltó de la pantalla. Elena García Ruiz. Un violento flashback se apoderó de ella. Elena García Ruiz, su antigua socia, la mujer a la que había maniobrado para sacar de la empresa años atrás. Isabela se tambaleó hasta la ventana del hotel, mirando el hospital al otro lado de la calle, aunque su mente estaba años en el pasado. «Isabela, no puedes hacer esto», gritó Elena con los ojos rojos de lágrimas e ira. «La Clínica Esperanza es más que un negocio, es un refugio para gente que necesita ayuda». «Es un pozo sin fondo financiero», Elena respondió Isabela con frialdad. «Empresas de Aragón no puede seguir financiando un proyecto fallido». «¿Fallido?», se burló Elena amargamente. «¿Y las vidas que hemos salvado? ¿Eso no te importa?». Isabela desvió la mirada. «¿Los accionistas? ¿Los accionistas?», interrumpió Elena. «¿Y tu conciencia, Isabela? ¿O la vendiste junto con tu alma?». Volviendo al presente, el reflejo de Isabela en la ventana mostraba a una mujer pálida y conmocionada. ¿Cómo había podido ser tan ciega, tan cruel? Las piezas del rompecabezas encajaron dolorosamente. La injusticia en el trabajo que mencionó Elena, su situación precaria, todo directamente ligado a las acciones de Isabela. Se le revolvió el estómago. Había destruido la vida de Elena, y ahora, por algún cruel giro del destino, las hijas de Elena habían acabado bajo su cuidado. Isabela se hundió en un sillón, su cuerpo temblando. ¿Cómo podría enfrentarse a Elena y Sofía ahora? ¿Cómo podría mirar a los ojos de Elena sabiendo lo que había hecho? Por un momento consideró huir, hacer las maletas y desaparecer, dejando a las niñas al cuidado del hospital.
Sería más fácil, menos doloroso. Pero entonces, como una película, los recuerdos de los últimos días pasaron por su mente. La tímida sonrisa de Sofía, la feroz determinación de Elena, las tortitas quemadas, los cuentos para dormir. No, no podía abandonarlas. No ahora. Isabela se puso de pie, una firme resolución apoderándose de ella. Tenía que arreglar esto. Tenía que enfrentarse a Elena, confesarlo todo y de alguna manera intentar reparar el daño que había causado. Con pasos inseguros fue a la habitación de las niñas. Elena ya estaba despierta, sentada en la cama con un libro en el regazo. «Buenos días», dijo Isabela, intentando mantener la voz firme. «¿Listas para ir al hospital?» Elena asintió, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y preocupación. «¿Crees que podremos ver a mamá hoy?» Isabela tragó saliva. «Haremos lo mejor que podamos, cariño». Mientras ayudaba a Sofía a vestirse, Isabela sintió el peso de cada segundo que pasaba. Cada sonrisa inocente de las niñas era como un cuchillo en su corazón. ¿Cómo reaccionarían cuando supieran la verdad? En el trayecto al hospital, Isabela ensayó mentalmente 1000 formas de explicarse. Ninguna parecía correcta. ¿Cómo le dices a una niña que tú eres la razón por la que su madre sufrió? En la recepción del hospital, la misma enfermera de la noche anterior las saludó. «La paciente está consciente ahora», dijo, «pero todavía frágil. Solo visitas cortas». El corazón de Isabela se aceleró. Era el momento. No más huidas. Niñas se arrodilló para dirigirse a Elena y Sofía. «Necesito que seáis muy valientes ahora, ¿de acuerdo? Voy a entrar yo primero para hablar con vuestra madre. Hay algunas cosas que tenemos que aclarar». Elena frunció el ceño, sintiendo claramente que algo iba mal. «¿Por qué? ¿Qué pasa?» Isabela respiró hondo. «Es complicado, cariño. Te prometo que os lo explicaré todo más tarde. Por ahora, confiad en mí una última vez». Con una última mirada a las niñas, Isabela siguió a la enfermera por el pasillo. Cada paso parecía una eternidad. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Finalmente, llegaron a la puerta. La enfermera llamó suavemente antes de abrirla. «Señorita del Valle, tiene una visita». Isabela entró, sus ojos clavándose inmediatamente en los de Elena. El reconocimiento fue instantáneo. Los años habían sido duros con Elena, pero esos ojos que una vez ardieron con pasión y resolución, ahora la miraban con una mezcla de sorpresa y algo más. ¿Ira? ¿Miedo, Isabela? La voz de Elena era apenas un susurro. ¿Qué haces aquí?» Isabela dio un paso más cerca, sintiendo el peso de años de culpa y arrepentimiento. «Elena, hay tanto que tengo que decirte, tanto que tengo que explicar». Elena intentó sentarse, haciendo una mueca de dolor. «¿Explicar? ¿Después de todos estos años? ¿Después de todo lo que hiciste?» «Lo sé», respondió Isabela, las lágrimas formándose en sus ojos. «Sé que no merezco tu perdón, pero tus hijas...» «¿Mis hijas?» El pánico estalló en la voz de Elena. «¿Qué sabes tú de mis hijas?» En ese momento, como si fueran invocadas, las voces de Elena y Sofía resonaron desde el pasillo. «Mamá, mamá, estamos aquí». La mirada de Elena se desvió hacia la puerta y luego de vuelta a Isabela, una dolorosa comprensión amaneciendo en sus ojos. Isabela sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Este era el momento de afrontar las consecuencias de sus actos, de intentar reparar lo que había roto años atrás. Elena comenzó, con la voz temblorosa. «Hay algo que tienes que saber». El sonido de pasos apresurados en el pasillo indicaba que Elena y Sofía estaban casi allí. El tiempo se agotaba. Isabela sabía que las siguientes palabras que salieran de su boca lo cambiarían todo, para siempre. La habitación 317 estaba sumida en un tenso silencio cuando Isabela entró, seguida de cerca por Elena y Sofía. El olor antiséptico del hospital parecía más fuerte allí, mezclándose con el vago aroma de unas flores marchitas en el alféizar de una ventana.
Elena García yacía reclinada en la cama, su pálido rostro contrastando con las sábanas blancas. Sus ojos, antes vibrantes, ahora parecían cansados, pero aún conservaban un destello de determinación. «¡Mamá!». El grito de Sofía rompió el silencio como un relámpago, y en segundos ambas niñas estaban junto a la cama, sus pequeñas manos aferrándose a las de su madre. «Mis niñas», susurró Elena García, su voz densa por la emoción. «Estáis aquí. Estáis a salvo». Isabela permanecía cerca de la puerta, con el corazón palpitante. Observaba la escena con una mezcla de alivio y creciente aprensión. Entonces, los ojos de Elena García se movieron de sus hijas a Isabela. Por un momento, la confusión parpadeó en ellos. Luego, como si se hubiera accionado un interruptor, el reconocimiento amaneció. ¿Isabela? La voz de Elena García contenía una mezcla de incredulidad y algo más oscuro. Isabela de Aragón. Elena y Sofía se giraron, mirando de su madre a Isabela, claramente confundidas por el repentino cambio en el tono de su madre. Isabela avanzó con vacilación. «Hola, Elena. ¿Yo? ¿Qué haces aquí?», la interrumpió Elena García, su voz temblando de ira contenida. «¿Después de todo? ¿Después de todo lo que hiciste?». La habitación se sumió en el silencio, la tensión palpable. Sofía se aferró con más fuerza a la mano de su madre, mientras Elena miraba entre las dos mujeres, la preocupación y la confusión en su joven rostro. «Mamá», comenzó Elena en voz baja. «La señorita de Aragón nos ayudó, nos encontró y nos cuidó». Elena García miró a su hija mayor y luego de vuelta a Isabela, sus ojos entrecerrándose. «¿Es eso cierto?». Isabela tragó saliva, sintiendo el peso de años de culpa y arrepentimiento. «Elena, hay tanto que necesito explicar. No tenía ni idea, hasta hace poco, de que eran tus hijas. ¿No lo sabías?». Elena García rió amargamente, haciendo una mueca de dolor. «Si lo hubieras sabido, ¿habría hecho alguna diferencia?». Las niñas se miraron, claramente confundidas. Sofía tiró de la manga de su madre. «Mamá, ¿por qué estás enfadada con la señorita de Aragón? Ha sido muy buena con nosotras». Elena García cerró los ojos por un momento, respirando hondo. Cuando los abrió de nuevo, estaban llenos de una mezcla de rabia, confusión y una gratitud a regañadientes. Isabela dijo, su voz más controlada: «¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres?». Isabela dio otro paso adelante, sus manos temblando. «Quiero arreglar las cosas, Elena. Sé que lo que hice en el pasado fue imperdonable, pero cuando encontré a Elena y Sofía en esa noche de tormenta, no tenía ni idea de quiénes eran. Solo quería ayudar». Elena García miró a sus hijas, notando su ropa limpia, sus rostros bien alimentados. Claramente habían sido cuidadas, pero años de dolor y desconfianza no se desvanecen fácilmente. «Destruiste todo por lo que trabajé», dijo Elena García, su voz baja y cargada de emoción. La Clínica Esperanza era más que un negocio, era un sueño, un salvavidas para gente que realmente lo necesitaba. Isabela sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos. «Lo sé, y no hay un día en que no me arrepienta de las decisiones que tomé. Elena, si pudiera volver atrás». «Pero no puedes», interrumpió Elena García. «Lo hecho, hecho está». El silencio se instaló de nuevo en la habitación, pesado y opresivo. Elena, siempre la más perceptiva, miró de su madre a Isabela, los engranajes de su joven mente girando mientras intentaba dar sentido a lo que estaba sucediendo. Mamá dijo finalmente: «¿Es la señorita de Aragón la persona mala que te quitó el trabajo?». Elena García miró a su hija, luego a Isabela, el dolor en sus ojos evidente. «Es complicado, cariño». En ese momento, una enfermera entró en la habitación. «Lo siento, pero la señorita del Valle necesita descansar ahora. Todos los visitantes deben irse». Isabela asintió, aliviada por la interrupción, pero temiendo dejar las cosas en tal incertidumbre. Elena dijo en voz baja: «Sé que no tengo derecho a pedir esto, pero ¿podemos hablar más tarde? Hay tanto que necesitas oír, tanto que necesito decir».
Elena García la miró fijamente durante un largo momento, su expresión indescifrable. Finalmente asintió levemente. «Está bien, por las niñas». Mientras Elena y Sofía se despedían a regañadientes de su madre, prometiendo volver pronto, Isabela sintió el peso de años de decisiones equivocadas y oportunidades perdidas. Sabía que el camino por delante sería duro, posiblemente doloroso, pero estaba decidida a hacer lo que fuera necesario para arreglar lo que había roto tanto tiempo atrás. Al salir de la habitación, Elena agarró la mano de Isabela, sus ojos llenos de preguntas no formuladas. «Señorita de Aragón, ¿qué está pasando? ¿Por qué mamá estaba tan enfadada contigo?» Isabela se arrodilló, encontrándose con la mirada de la niña. «Elena, hay mucho que necesito explicaros a las dos. Prometo que os lo contaré todo, ¿de acuerdo? Pero ahora mismo, vuestra madre necesita descansar, y nosotras necesitamos procesar muchas cosas». Caminando por el pasillo del hospital, Isabela supo que estaba al borde de un precipicio. Las próximas conversaciones, las próximas decisiones, darían forma no solo a su futuro, sino también al de Elena García y las niñas. El pasado y el presente habían colisionado dramáticamente en esa habitación de hospital, y las repercusiones se sentirían durante mucho tiempo. Isabela solo podía esperar que, de alguna manera, hubiera una oportunidad para la redención en medio de todo este dolor. El café de la cafetería del hospital estaba frío y sin sabor, pero Isabela apenas lo notó mientras lo removía, perdida en sus pensamientos. Elena y Sofía estaban sentadas frente a ella, sus ojos llenos de preguntas sin respuesta. «Señorita de Aragón», rompió finalmente el silencio Elena, su voz temblando ligeramente. «¿Por qué mamá estaba tan enfadada contigo? ¿Qué pasó?» Isabela sintió que se le formaba un nudo en la garganta. ¿Cómo podía explicar años de frías decisiones corporativas y su coste humano a una niña? «Elena», Sofía comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado, «hace mucho tiempo, vuestra madre y yo tuvimos un desacuerdo muy serio. Hice algo que la hirió profundamente, algo que afectó a su trabajo y a la vida de muchas personas». Sofía frunció el ceño, abrazando a Arturito con más fuerza. «Pero tú eres buena. ¿Por qué harías algo malo?» Las lágrimas asomaron a los ojos de Isabela. «A veces los adultos cometemos errores, cariño. Grandes errores. En aquel entonces no me di cuenta de cuánto daño estaban haciendo mis acciones». Elena, siempre perceptiva, entrecerró los ojos. «¿Es por eso que tuvimos que mudarnos tan a menudo? ¿Por lo que hiciste tú?» El golpe de la revelación golpeó a Isabela con toda su fuerza. Asintió lentamente, sin palabras. En ese momento, el médico de Elena García se acercó, con expresión grave. «Señorita de Aragón, ¿puedo hablar con usted en privado?» Isabela se levantó, dedicando a las niñas una mirada tranquilizadora antes de seguir al médico. «El estado de la señorita del Valle es delicado», explicó en voz baja. «Necesita un tratamiento especializado y costoso, así como un largo periodo de recuperación. Sin eso, las posibilidades de recaída son altas». Isabela asintió, su mente ya calculando costes y logística. «Pagaré todo, lo que sea que necesite». El médico pareció aliviado, pero vacilante. «Eso es muy generoso, pero...» La paciente parece reacia a aceptar su ayuda. Isabela cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de los años de ira entre ella y Elena García. «Entiendo, ¿podría hablar con ella?» De vuelta en la habitación 317, Isabela encontró a Elena García sentada, con un aspecto más alerta, pero aún frágil. Las niñas corrieron a su lado mientras Isabela se quedaba junto a la puerta. «Elena», comenzó Isabela suavemente, «el médico me ha explicado tu situación. Quiero ayudar. Por favor, déjame pagar tu tratamiento». Elena García miró a sus hijas y luego a Isabela, su rostro una tormenta de emociones encontradas. «¿Por qué, Isabela? ¿Por culpa? ¿Para aliviar tu conciencia?» Mamá, intervino Elena con la voz temblorosa. «Por favor, acepta la ayuda. Solo queremos estar juntas de nuevo». Sofía, sin comprender del todo la tensión, soltó a su madre y corrió hacia Isabela,
abrazándole las piernas. La señorita de Aragón nos cuidó muy bien, mamá. Hace tortitas casi tan buenas como las tuyas. Elena García observó la escena, con el corazón dividido entre una gratitud reacia y años de dolor. Isabela, no lo entiendes. No se trata solo de dinero o tratamiento, se trata de confianza, y tú la destruiste hace mucho tiempo. Isabela sintió las palabras como un puñetazo en el estómago. Lo sé, Elena, y no espero que me perdones de la noche a la mañana. Pero por favor, piensa en las niñas. Te necesitan sana. Elena García cerró los ojos brevemente, atormentada por dolorosos recuerdos. «No puedes hacer esto, Isabela», gritó Elena García, con lágrimas corriendo por su rostro. La Clínica Esperanza es su única oportunidad. Una Isabela más joven y fría permanecía impasible. Los números no mienten, Elena. Es un proyecto insostenible. La Junta ya ha decidido. ¿Y las vidas que estamos salvando? ¿Eso no te importa? Los negocios son los negocios, respondió Isabela con frialdad. Deberías haber pensado en eso antes de apostarlo todo a un sueño irreal. Elena García abrió los ojos, volviendo al presente. Isabela estaba allí, más mayor, sus ojos suplicando una oportunidad de redención. Y sus hijas, tan inocentes en medio de este drama de adultos, mirando de un lado a otro con esperanza y confusión. «No puedo criar a mis hijas adecuadamente sin ayuda», admitió finalmente Elena García, su voz baja. «Pero, Isabela, tienes que entender que el dolor que causaste no desaparece así como así». Isabela asintió, lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas. «Lo sé, y estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para arreglarlo. No solo el tratamiento, sino todo». Elena, siempre la pacificadora, cogió la mano de su madre. «Mamá, la señorita de Aragón nos ayudó cuando lo necesitábamos. Quizás podamos darle una oportunidad». Elena García miró a su hija mayor, viendo en ella una sabiduría más allá de sus años. Luego su mirada se posó en Sofía, todavía abrazada a las piernas de Isabela, sonriendo inocentemente. Con un profundo suspiro, Elena García finalmente habló. «Está bien, Isabela. Vamos a intentarlo. Por el bien de las niñas. Pero no creas que será fácil. Tenemos mucho que hablar, mucho que resolver». Isabela sintió una inmensa oleada de alivio. «Gracias, Elena. Te prometo que haré todo lo que pueda para arreglar esto». Las niñas celebraron en silencio, intercambiando miradas esperanzadoras. Pero tanto Isabela como Elena García sabían que el camino por delante sería largo y difícil. Mientras la enfermera entraba para comprobar las constantes vitales de Elena García, Isabela reflexionó sobre cómo una noche de tormenta y un encuentro casual habían desencadenado una cadena de acontecimientos que ahora prometía cambiar tantas vidas. El perdón, se dio cuenta, era un proceso lento y doloroso. Pero allí, en esa habitación de hospital, con Elena y Sofía como testigos silenciosos, una pequeña semilla de esperanza comenzó a brotar. El camino hacia la redención sería largo, pero Isabela estaba decidida a recorrerlo, paso a paso, día a día, hasta que finalmente pudiera mirar a Elena García a los ojos y ver no solo el perdón, sino quizás, algún día, la comprensión. Los días siguientes en el hospital fueron un torbellino de actividad. Decidida a hacer todo lo posible, Isabela contrató a los mejores especialistas de la región para cuidar de Elena García. La habitación 317 pronto adquirió un aire más acogedor, con flores frescas, libros e incluso una pequeña radio que ponía música suave. Elena y Sofía pasaban cada momento posible al lado de su madre, sus rostros brillando con la alegría de estar finalmente reunidas. Isabela observaba desde la distancia, con el corazón encogido por una mezcla de alivio y culpa. Una tarde particularmente tranquila, mientras las niñas estaban fuera con Consuelo para comprar bocadillos, Elena García finalmente abordó el elefante en la habitación. Isabela comenzó, su voz tranquila pero cargada de emoción. «Creo que tenemos que hablar de todo». Isabela sintió que se le revolvía el estómago, pero asintió. Era hora de enfrentarse al pasado. «¿Recuerdas ese día?», preguntó Elena García, con la mirada perdida.
El día que me dijiste que la Junta había decidido cerrar la Clínica Esperanza. Isabela cerró los ojos, el recuerdo inundándola. Recuerdo cada segundo. Destruiste más que un proyecto ese día, Isabela. Destruiste sueños, vidas, gente que dependía de ese lugar. Las palabras golpearon a Isabela como golpes físicos. Lo sé, Elena, y no hay un día en que no me arrepienta. Elena García se giró para mirarla, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. ¿Sabías que después de perderlo todo en la batalla legal no pude encontrar trabajo durante meses? Nadie quería contratar a la loca que se enfrentó a Empresas de Aragón. Isabela sintió que se le partía el corazón. No lo sabía, Elena. Estaba tan cegada por la ambición, por los números. ¿Números?, repitió Elena García amargamente. Mientras tú contabas beneficios, yo contaba monedas para comprar comida para mis hijas. El silencio cayó, pesado una vez más, cargado por años de dolor y arrepentimiento. Finalmente, Isabela habló, su voz temblorosa. No hay excusas para lo que hice, Elena. Actué de forma imperdonable, impulsada por la codicia y la ambición. Si pudiera volver atrás en el tiempo. Pero no puedes, interrumpió Elena García. Luego, tras una pausa, continuó con un suspiro. Sin embargo, salvaste a mis hijas. Las cuidaste cuando yo no podía. Y por eso estoy agradecida. Isabela sintió una débil chispa de esperanza en su pecho. Elena, sé que no puedo borrar el pasado, pero estoy dispuesta a hacer todo lo posible para reparar el daño que causé. Elena García la estudió durante un largo momento antes de volver a hablar. El médico dice que me darán el alta en unos días, pero todavía necesitaré descanso y cuidados durante bastante tiempo. Podéis quedaros en la hacienda, tú y las niñas, ofreció Isabela rápidamente. Hay mucho espacio y me aseguraré de que tengáis todo lo que necesitéis. Elena García dudó, una clara lucha en su rostro. ¿Vivir bajo el mismo techo que tú, Isabela? No sé si puedo hacerlo. En ese momento, Elena y Sofía regresaron, sus rostros iluminándose al ver a su madre e Isabela hablando. «¡Mamá!», gritó Sofía, corriendo hacia la cama. «La señorita de Aragón ha dicho que podemos quedarnos todos juntos en su casa grande. Por favor, di que sí». Elena, más reservada pero igualmente esperanzada, añadió: «Sería bueno para tu recuperación, mamá, y podríamos estar todos juntos, juntos». Elena García miró a sus hijas y luego a Isabela, el conflicto evidente en sus ojos. «Niñas, es complicado. La señorita de Aragón y yo tenemos una historia». Elena, intervino Isabela suavemente. «Te prometo que os daré a ti y a las niñas total privacidad y libertad. La hacienda es lo suficientemente grande para todos. Esto solo sería temporal, hasta que te recuperes por completo y puedas decidir qué hacer». Después de lo que pareció una eternidad, Elena García finalmente asintió. «Está bien, pero solo hasta que esté mejor, y bajo ciertas condiciones». Isabela sintió un inmenso alivio. «Por supuesto, lo que necesites». Las niñas celebraron en silencio, abrazando a su madre y luego corriendo a abrazar a Isabela, quien se sobresaltó momentáneamente por el gesto. Mientras las niñas charlaban emocionadas sobre su nuevo hogar temporal, Elena García e Isabela intercambiaron una mirada cargada de significado. Había un largo camino por delante, lleno de conversaciones difíciles y momentos tensos. Pero allí, en esa habitación de hospital, se había encendido una pequeña chispa de posibilidad. En las semanas siguientes, mientras se preparaban para el alta de Elena García y la mudanza a la hacienda, Isabela se encontró reflexionando constantemente sobre los giros del destino. Como una noche de tormenta y un encuentro casual, habían desencadenado una cadena de acontecimientos que ahora prometía cambiar tantas vidas. El perdón, comprendió, era un proceso lento y doloroso. No se conseguiría de la noche a la mañana, quizás ni siquiera en meses o años. Pero allí, viendo a Elena ayudar a su madre a hacer una pequeña maleta y a Sofía charlando alegremente sobre las habitaciones de la hacienda, Isabela sintió una renovada determinación. Haría todo lo que estuviera en su poder para corregir sus errores pasados,
no solo por Elena García o las niñas, sino por sí misma, para convertirse en la persona que quería ser, la persona que quizás siempre estuvo destinada a ser. Cuando finalmente salieron del hospital, el sol brillaba intensamente, como si saludara un nuevo comienzo. Isabela ayudó a Elena García a subir al coche, notando cómo todavía dudaba ligeramente ante su contacto. «¿Estás lista?», preguntó Isabela en voz baja. Elena García miró a sus hijas, emocionadas en el asiento trasero, y luego a Isabela. No respondió honestamente. «Pero lo intentaremos». Con eso, partieron hacia la hacienda de Aragón, dejando atrás un hospital que había sido testigo de tantas revelaciones y emociones. El futuro era incierto, lleno de obstáculos y posibles conflictos, pero también rebosaba de posibilidades. Mientras el coche continuaba por la carretera, Isabela no pudo evitar pensar que quizás, solo quizás, esta era su oportunidad de redención. Una oportunidad de convertir años de dolor y arrepentimiento en algo nuevo, algo mejor. El viaje sería largo y difícil, pero al ver la sonrisa de las niñas en el retrovisor, Isabela supo que valdría la pena cada paso. El sol de la mañana bañaba la hacienda de Aragón cuando el coche se detuvo en la entrada. Isabela abrió la puerta para Elena García, quien dudó antes de salir, apoyándose en un bastón. Elena y Sofía saltaron del asiento trasero, sus ojos brillando de emoción. «¿Bienvenidas?», dijo Isabela en voz baja, con una sonrisa nerviosa en el rostro. Los primeros días fueron una mezcla de incomodidad y adaptación. Elena García, aún frágil, pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, saliendo solo para las comidas. Isabela hizo todo lo posible por dar espacio a la familia, pero permaneció cerca por si necesitaban algo. Las niñas, ajenas a la tensión entre las adultas, exploraron la hacienda con una curiosidad ilimitada. Sus risas resonaban por los pasillos, dando vida a un lugar que durante mucho tiempo había estado sumido en el silencio. Una tarde tranquila, unas 2 semanas después de su llegada, Elena García finalmente se acercó a Isabela en el estudio. «Tenemos que hablar», dijo Elena, su voz firme pero no hostil. Isabela asintió, indicándole una silla. «Por supuesto. Siéntate, por favor». Elena se sentó, sus ojos recorriendo la opulenta habitación. Todo esto se construyó sobre las espaldas de muchas vidas, Isabela, incluidas la mía y la de mis hijas. Isabela sintió el peso de esas palabras. «Lo sé, Elena, y no pasa un día sin que me arrepienta de mis acciones». «El arrepentimiento no es suficiente», respondió Elena, aunque su tono transmitía más cansancio que ira. «Lo que pasó no puede borrarse sin más». Isabela inspiró profundamente. «Tienes razón, por eso quiero proponerte algo. Estoy dispuesta a devolverte parte de los activos que deberían haber sido tuyos. O, si lo prefieres, podemos formar una nueva sociedad. Esta vez, justa y equitativa». Elena García enarcó una ceja, claramente sorprendida. «¿Harías eso?». «Sí», respondió Isabela sin dudarlo. «Es lo menos que puedo hacer para empezar a reparar el daño que causé». Un pesado silencio llenó la habitación. Elena García cerró los ojos, como si sopesara cada palabra en su mente. «¿Sabes, Isabela?», dijo finalmente. «Durante años he cargado con tanta ira, tanto resentimiento. Hubo días en los que solo deseaba que sufrieras como yo lo hice». Isabela bajó la cabeza, soportando el peso de su culpa. «Pero ahora», continuó Elena, «al verte cuidar de mis hijas, ofrecer todo esto, me doy cuenta de que estás realmente arrepentida». Isabela levantó la mirada, encontrándose con los ojos de Elena. «Más de lo que puedas imaginar». Justo en ese momento, el sonido de las risas de las niñas irrumpió en la habitación. Elena y Sofía corrían por el pasillo persiguiendo una pelota. Elena García esbozó una leve sonrisa. «Míralas, felices, a salvo, algo que yo no pude darles durante mucho tiempo». «Pobre Elena», comenzó Isabela, con la voz temblorosa. «Sé que lo que hice es imperdonable, pero estoy dispuesta a pasar el resto de mi vida intentando arreglarlo». Elena García la contempló durante un largo momento. «El perdón, Isabela, no es algo que se da de una vez.
Es un proceso, un camino largo y duro. Lo entiendo, asintió Isabela, y estoy dispuesta a recorrer ese camino, sin importar cuánto tiempo lleve. En los días que siguieron, una nueva rutina tomó forma en la hacienda. Isabela y Elena García, aún con cautela, comenzaron a trabajar juntas en los planes para revivir la Clínica Esperanza. Elena y Sofía, sintiendo el cambio, parecieron florecer. Sus risas sonaban más a menudo y la tensión que una vez pesó sobre sus pequeños hombros comenzó a disiparse. Una tarde soleada, unos 3 meses después de la mudanza, Isabela reunió a todos en el salón. Con las manos temblorosas, le presentó a Elena García una carpeta con documentos. «¿Qué es esto?», preguntó Elena con la curiosidad despertada. «Estos papeles te devuelven tu participación en la empresa», explicó Isabela. «Y más que eso, es un contrato para una nueva sociedad. 50-50, para reconstruir la Clínica Esperanza». Elena García hojeó las páginas, sus ojos abriéndose de par en par con cada una. «Isabela, esto es...» «Es lo correcto», terminó Isabela. «Siempre lo fue». Las lágrimas brotaron en los ojos de Elena García mientras se ponía de pie. Por un momento, las dos mujeres se miraron fijamente, años de dolor y arrepentimiento pasando entre ellas. Entonces, abruptamente, Elena García atrajo a Isabela en un abrazo. Elena y Sofía, que habían estado observando con los ojos muy abiertos, corrieron a unirse al abrazo. Durante varios minutos, los 4 permanecieron allí, entrelazados, como si sellaran un nuevo pacto. Cuando finalmente se separaron, todos con los ojos llorosos, Elena García habló en voz baja. «Esto no borra el pasado, Isabela, pero es un comienzo, un nuevo comienzo para todos nosotros». Isabela asintió, una sonrisa genuina iluminando su rostro. «Es todo lo que pido, una oportunidad de hacer las cosas bien esta vez». En los meses que siguieron, la hacienda de Aragón experimentó una transformación. Lo que una vez había sido un lugar frío y solitario, ahora rebosaba de vida y esperanza. Elena García, ya totalmente recuperada, se sumergió en la revisión de los planes para la nueva Clínica Esperanza. Isabela, por su parte, utilizó sus contactos y recursos para asegurar que el proyecto recibiera todo el apoyo necesario. Elena y Sofía prosperaron. Matriculadas en una escuela cercana, finalmente tuvieron la estabilidad que habían perdido hacía mucho tiempo. Sus risas resonaban por los pasillos de la hacienda, llenando cada rincón de alegría. Una tarde de domingo, casi un año después de aquella noche de tormenta, los 4 se reunieron en el jardín. Elena García e Isabela discutían animadamente los últimos detalles del proyecto, mientras Elena leía un libro y Sofía jugaba con Arturito en el césped. Isabela se detuvo un momento, contemplando la escena. Su corazón se hinchó con una emoción que no podía nombrar del todo. ¿Gratitud? ¿Paz? ¿Amor? ¿En qué piensas?, preguntó Elena García, notando la mirada lejana de Isabela. Isabela sonrió, las lágrimas asomando a sus ojos. Pienso en lo impredecible que es la vida, en cómo a veces nuestros mayores fracasos pueden conducir a nuestras mayores redenciones. Elena García asintió, comprensiva. El perdón es un largo camino, Isabela. Todavía nos queda mucho por recorrer. Lo sé, respondió Isabela, pero estoy agradecida por cada paso. Las dos mujeres intercambiaron una mirada de entendimiento mutuo. Las cicatrices del pasado seguían ahí, y quizás siempre lo estarían. Pero ahora también había esperanza. Una esperanza nacida de la fuerza del perdón y el coraje para empezar de nuevo. Elena levantó la vista de su libro, sonriendo al ver a su madre y a Isabela hablando amigablemente. Sofía, sintiendo el momento, corrió a echar los brazos alrededor de ambas mujeres, atrayendo a Elena también. Y allí, bajo el sol de la tarde, los 4 se abrazaron de nuevo. Una familia improbable, forjada a través del dolor y la redención, unida por el poder del amor y el perdón. La hacienda de Aragón, antes un símbolo de ambición y aislamiento, ahora pulsaba con nueva vida.
Se erigía como testimonio silencioso de que incluso en las horas más oscuras siempre hay lugar para la luz. Que el perdón, aunque difícil, tiene el poder de transformar vidas y sanar heridas profundas. Mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y rosados, Isabela miró a Elena García, Elena y Sofía, su corazón rebosante de gratitud por esta segunda oportunidad, por esta familia inesperada, por este nuevo comienzo. Supo, con una certeza nacida en lo más profundo de su alma, que sea lo que sea que el futuro les deparara, lo enfrentarían juntos, unidos por el vínculo más fuerte de todos, el poder transformador del perdón y el amor.